7:09 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestro circuito. Lo hacemos a través del canal 990 de Simple TV, a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video también. Venezuela, habría que hablar del mercadeo político en Venezuela y probablemente una de las primeras referencias, de las más evidentes, sino la campaña de Carlos Andrés Pérez. Ese hombre sí camina y todo lo que ella... Bueno, hasta Escutaro nos habló en el programa alguna vez de las chaquetas incluso que le diseñó para ese momento. Mercadeo político duro y puro en ese momento. Luego, las encuestas, herramientas de mercadeo político, y quisimos hablar de todo ello vinculado o aplicado a esta campaña de primaria que tienen 13 candidatos de la oposición venezolana. Eso con miras a tener un candidato unitario de cara a las presidenciales del año 2024. Y es por eso que hemos querido nosotros contactar a dos invitados que nos acompañan en el estudio del día de hoy. Luis Peches, consultor político, internacionalista también. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto, buenos días, un placer. Conocen a Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, Román, saludos a toda tu audiencia, gracias. Cuando ven la primaria, sus 13 candidatos, sus recorridos por el país, sus declaraciones, el discurso, las banderas más destacadas que se encuentran. A ver, comienzo contigo, Luis. Bueno, la verdad es que está haciendo una campaña, y buenos días para ti y para tu audiencia. Gracias. La verdad es que está haciendo una campaña que está permitiendo ver pequeños rastros nuevamente de política, como dices tú, desde el mercadeo político, ciertas iniciativas buenas. Justamente hablando de Carlos Andrés Pérez, la semana pasada se vio y generó bastante ruido en redes una iniciativa de Acción Democrática de traer a la vida nuevamente al expresidente con inteligencia artificial. Algo que, bueno, generó polémica, generó ruido en redes, generó sus comentarios muy negativos, pero también positivos. Y, bueno, está haciendo una campaña interesante desde ese punto de vista, bueno, en un contexto país que obviamente es el que es, pero que está permitiendo abrir nuevas puertas para escuchar voces distintas, propuestas distintas, algo que llevaba un par de años sin escucharse en la política venezolana, y es algo interesante. Pablo, en ese sentido, de los 13 candidatos a la primaria, más allá de los más visibles en las encuestas, que ya sabemos cuáles son, los que han aplicado con mayor efectividad ese mercadeo político, ¿quiénes podrían ser? Mira, yo creo que ha habido un esfuerzo, Román, por entender que, o sea, ya las campañas evolucionaron y el elemento mediático, digital, tiene que ser incorporado. Entre ellos la gran mayoría, o sea, desde César Pérez Viva, que es muy exitoso en TikTok, María Corina, por supuesto, Enrique Capriles, Prosperi, Superlano, es decir, cada uno con su estrategia digital, evidentemente, ¿no? Entendiendo además que las radios y las televisiones desaparecieron como ventana. Sí, total, muy buena apreciación porque literal desaparecieron. Igual en la prensa escrita, o sea, yo creo se sigue haciendo campaña en España, en México, en Argentina, en Colombia, con prensa. Venezuela es un caso muy particular porque vemos que es un terreno desigual, hostil, muy asimétrico, y estos candidatos, más que todo por adaptación, es incluso hasta por obligación, tienen que entenderse con las pantallas. Y las pantallas le llegan al día de hoy a los más jóvenes, pero también a las personas más adultas. Mi abuela, por ejemplo, utiliza redes sociales para ver YouTube y enterarse de lo que pasa en política desde YouTube, ni siquiera en TikTok. Entonces, por poner un ejemplo muy familiar y muy personal, la mayoría de los venezolanos entendieron que los políticos los pueden ver a través de las campañas, y esto ha evolucionado y ha mejorado mucho el contenido político. Es decir, la forma de hacer política ha cambiado, siempre atado. La forma de informarse también. La forma de informarse, la censura. El consumo informativo, la desinformación. Hay que recordar que todo análisis político venezolano debe estar enmarcado por lo menos en dos variables. La primera, la desinformación. Los grandes abismos desinformativos que existen, no es lo mismo Caracas al Táchira, a Apure, a San Fernando. O sea, es totalmente distinto. Y además la volatilidad y la incertidumbre, porque esto es un país que es distinto toda la semana. Esto es un país que no tiene certezas, esto es un país que le brinda a la ciudadanía muchísima ansiedad desde el punto de vista informativo, y la gente, bueno, busca saber de lo que pasa en política a través de las redes sociales, que es la herramienta perfecta el día de hoy, un teléfono inteligente, y al final yo creo que es el elemento más, diríamos, más importante para el político desde el punto de vista digital, un teléfono. Es la voz de Pablo Quintero, tenemos también en el estudio a Luis Peche. Luis, uno escucha a María Corina Machado hablando de dinero, de plata, de recursos. Presenta además a su equipo económico y de
y lo que tiene que ver con el petróleo, como, claro, palanca de nuestra economía. Enrique Capriles de inmediato habla de unos fondos en Portugal y dice que van a ser invertidos en la gente. La economía es el hilo conductor, es el puente para conectar con el ciudadano. Yo creo que hay dos hilos conductores de esta campaña, Román. El primero es el cambio político. Y sin lugar a dudas, la viabilidad del cambio político es uno de los temas de la discusión pública. Al final, si tú no haces creíble tu propuesta para cambiar el país, tomando en cuenta el contexto en el que partimos en esta campaña, tu candidatura deja de ser viable. Entonces creo que los electores están volteando a escuchar quién tiene la posibilidad real, factible, a quién se le ve el perfil de confrontar el contexto político que tenemos en este momento, y a partir de ahí pues eligen su voto. En segundo plano, sin duda, está la economía. Tomando en cuenta la grave crisis económica que estamos viviendo y que afecta transversalmente a la sociedad venezolana, es innegable que no tengas unas respuestas de la economía. Y esa respuesta, por ejemplo, de María Corina Machado, presentando un gabinete económico de una vez, o, por ejemplo, otro de los candidatos, Roberto Enríquez, que se trajo a Steve Hanke desde Estados Unidos y dijo, vamos a cerrar el Banco Central de Venezuela como si fuese una especie de Javier Milei venezolano, pues son propuestas que al final hacen ruido, buscan generar que la gente voltee hacia esta campaña electoral y que los escuche, porque al final la crisis nos atraviesa a todos. Entonces, obviamente, economía y cambio político diría yo que son las dos líneas transversales de esta campaña hasta ahora. Yo quisiera incorporar un tercero que es obligado. No sé si es el momento, no sé si el momento es ahora, para algunos lo es, no sé si es más adelante, pero hablando de factibilidad, como decía Luis, el tema de las inhabilitaciones. Oye, se escucha claramente desde hace semanas a Gloria Piñón diciendo, ya va, es que cualquier candidato que esté inhabilitado no debería participar en la primaria. Los candidatos inhabilitados van corriendo la arruga, pero la realidad es que cuando esos tres, y podrían ser más, pero estos tres candidatos inhabilitados, cuando se vayan a inscribir, en caso de ser estos tres, algunos de ellos favorecidos con el voto de la mayoría en la primaria, se vayan a inscribir ante el CNE, van a decir, mira, aquí hay una clave, y por esta clave usted no se va a poder inscribir. Es momento de hablar de las inhabilitaciones y de cómo sortearlas. Al final eso va a depender mucho de una negociación política, Román. O sea, yo creo que aquí el único que te puede levantar una inhabilitación siendo realistas, coherentes, es el gobierno. Y creo que es un desafío para todos los políticos, de alguna manera, llevar al plano de la realidad sus propuestas. O sea, si alguien quiere ser candidato presidencial, tiene que estar inhabilitado. Y quien tiene la llave para levantar una inhabilitación sigue siendo el gobierno. Porque puede existir una mesa de negociación en México, en cualquier otro país donde se toque ese punto. Pero al final sabemos y conocemos la estructura de los dirigentes políticos del oficialismo, la naturaleza del oficialismo, y si literal no le da la gana levantar una inhabilitación, no lo hace. Obliga a que la coalición de partidos políticos se ajuste a un candidato que esté habilitado, que cuente con legitimidad y que tenga votos para arrimar. Yo creo que hay que ser muy responsables. ¿Eso podría ser la responsables. llave de la flexibilización de algunas sanciones? En efecto lo es. De hecho, los Estados Unidos, voceros del Departamento de Estado lo han manifestado, unas elecciones transparentes, limpias, sin inhabilitaciones. Pero al final hay que ser muy realista, Román. Más allá de las peticiones norteamericanas, el gobierno está acostumbrado a negociar en base desde una posición muy sólida y muy fuerte y atemorizar también a la gente que está en la mesa de negociación. Yo creo que las inhabilitaciones sigue siendo un tema fundamental. Es un camino bastante negro. No hay predicción que aguante esto, porque como dije al principio, Venezuela es un país distinto todas las semanas. Entonces, mañana no son las inhabilitaciones, pasado mañana es otra cosa, es la economía, es el dólar, es el metro cuadrado de la gente, la crisis de los servicios públicos, es el tema que más se discute en la calle y que no está tan cerca como una inhabilitación. A la gente no le importa ni siquiera quién esté habilitado o no esté inhabilitado. La realidad es que en Venezuela no hay agua, no hay luz, hay apagones, la gente no le alcanza el dinero, vienen ahorita las clases, muchas mamás no pueden comprar los uniformes. Ese es el debate que le interesa a la gente, o por lo menos a una población que no está tan infoxicada con lo político. La inhabilitación igual sigue siendo un tema importante. Claro, por eso la conexión de estos 13 candidatos con el tema económico. Pablo Quintero, Luis Peche nos acompañan en el estudio. Luis, María Corina Machado está de primera en todas las encuestas, no importa cuál se mire, está, y además muy, muy desprendida de quien le sigue en segundo lugar. Pero no parece ser la que tiene la mayor maquinaria. Cuando se habla de maquinaria, uno puede pensar en Primero Justicia, ahora en alianza con Un Nuevo Tiempo. Uno podría pensar en la maquinaria de Acción Democrática. ¿Es momento de maquinaria? ¿Es momento de ideas? ¿Es momento de confrontación, de discurso? ¿De qué? ¿Es momento
a mí me llama mucho la atención, Román, y conectando un poquito con lo que decía Pablo hace minutos, el tema de la intención de voto y la inhabilitación, que bueno, va justamente de la mano con el voto espontáneo. La inhabilitación no pareciera ser ahora un tema central para el elector, porque si vemos transversalmente los estudios, está dominando los María Corina Machado, que está inhabilitada. Y no solo eso, en segundo lugar está Enrique Capriles, que también está inhabilitado. Donde está concentrado básicamente toda la mayor cantidad de votos son en dos candidatos inhabilitados, entonces pareciera que ese no es el tema central para el elector a la hora de decidirse. Sin embargo, con relación a este tema de las maquinarias, yo creo que hay un enfrentamiento que va a venir, que es el voto espontáneo contra esa maquinaria. Primero, es una incógnita saber cuál es el estado real de las maquinarias en Venezuela, de las maquinarias políticas, de las estructuras partidistas. Si bien es cierto que hay partidos que tienen una proyección nacional y que tienen estructuras a lo largo del país, no sabemos cuál es la realidad de esas estructuras con relación a, bueno, están realmente presentes en todos los municipios y parroquias del país. Eso se va a despejar la duda el 22 de octubre. Por ahora es una incógnita. Pareciera ciertamente que hay estados donde hay un músculo más fuerte. Obviamente creo que es indudable hablar en el Zulia de la maquinaria partidista que entre Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia pueden lograr de manera conjunta. Pero más allá de eso, bueno, la brecha es grande. Hay que ver, yo creo que la clave para María Corina Machado en ese dominio es transformar esa intención de voto en sacar a los electores de su casa efectivamente el 22 de octubre, en un proceso en el cual, bueno, ya este fin de semana se publicaron los centros de votación. Sí. Yo estaba revisando mi parroquia, San José, y hay un solo centro en toda la parroquia. Entonces eso va a ser, digamos, bueno, cómo hacer ese embudo, cómo pasar ese embudo de sacar a la gente de su casa el 22 de octubre, un domingo, para llevarlos a votar luego de años de desmovilización o de pensar que capaz la política no iba a través del voto. Entonces eso es un desafío. Creo que ahí las maquinarias partidistas sí van a entrar en juego, pero la incógnita es saber cuál es el estado real de ellas. Claro. Pablo, el 22 de octubre efectivamente se van a resolver, a dilucidar, a aclarar algunos panoramas, pero se van a enturbiar algunos otros. Porque si bien es cierto, quien resulte electo el 22 de octubre como candidato unitario de cara a las presidenciales, se va a enfrentar en esas presidenciales a otros candidatos también de oposición. Caso el Conde del Guácharo, que reiteraba ayer a través de un video de junio que se iba para las presidenciales. Entonces, digamos, vamos a pasar de unos pantanos a otros, ¿no? Bueno, es que el gran pantano, Román, ha estado desde hace años en Venezuela, cuidado si no desde 1999. Lo que te quiero decir es que el Conde es una gran incógnita porque es una campaña inconcisa, una campaña fantasma que al final pareciera tener propósitos de división del voto. Así como otros candidatos que no me atrevo a mencionar por acá porque no tengo pruebas de eso tampoco, pero lo que sí está a la vista es que hay candidaturas dentro del sistema que tienen una función. Esa función no necesariamente es ganar la elección. Esa función puede ser negociar, dividir el voto, generar algún tipo de clima de opinión negativo, pro abstención, estimular emociones como la frustración, la tristeza, la desilusión en los electores. Narrar lo obvio también, pues hay candidatos que narran lo obvio, pero es simplemente desde el punto de vista incluso hasta figurativo. O sea, hay candidaturas que no están hechas para ganar una elección, sobre todo en un sistema como el venezolano, donde existen múltiples artimañas por parte del poder, que lo que te indica es que ellos también juegan a su manera. Y la oposición, evidentemente, hay candidaturas leales, candidaturas un poco más transparentes que le han dicho a la gente, mira, soy una opción ganadora, tengo partido, tengo maquinaria, tengo consignas, tengo etcétera, pero la gente reconoce o por lo menos se siente identificada con aquellas candidaturas que demuestran espontaneidad y que demuestran posibilidades reales de ganar, que esa es la otra cosa. Entonces, yo creo que lo importante ahora todo debería girar en torno a la unidad. Y para tratar de ganarle el oficialismo a unas presidenciales tiene que haber una sumatoria de fuerzas. Y eso de las posibilidades reales de ganarnos estrella de nuevo contra esa pared al final del callejón de las inhabilitaciones. Sin duda, sin duda. Esa es la... A ver, quisiéramos aquí tener unos caracoles, unas cartas para poder saber qué va a pasar, pero yo creo que ni los mismos políticos, Román, saben qué va a pasar con la inhabilitación. Y aquel que juegue con las expectativas de la gente... comete un gran error, porque Venezuela es un carrusel emocional, perdón, una montaña rusa emocional. Decirle a la gente que mira, que en efecto vamos a ganar, o sea, promover el triunfalismo político es un error en un país golpeado emocionalmente por sucesos del pasado que comprometieron la credibilidad y la popularidad de estos líderes opositores. Yo creo que hay que trabajarlo con mucha responsabilidad. Yo sí creo que hay que motivar a la gente a votar, porque sería catastrófico para todos los dirigentes opositores presentar un número en primaria que no se corresponda con los deseos de cambio. Claro. Luis.
Bueno, yo ahí diría que, nuevamente, la inhabilitación, sí, obviamente es un tema en el terreno de lo político, pero para la gente no está siendo decisivo. ¿Por qué? Bueno, es algo que es bueno investigar, preguntarle a la gente, pero María Corina Machado está, Sí, digamos, sí, sí, sí. dominando esta ruta en este momento sin haber dado una respuesta sobre el tema de la inhabilitación, más allá de un eslogan que es el hasta el final. Ella habla de una construcción de fuerzas, que bueno, una vez ella esté en el plano victorioso, por decirlo de alguna forma, ella va a lograr llevar adelante esa ruta. Todavía hay incógnitas al respecto, pero lo que sí es cierto es que la gente está percibiendo que ella pudiese ser la persona que realmente pueda liderar o una causa, digamos, llevarla en efecto hasta el final y lograr hacer ese cambio. El cómo es la incógnita y creo que no solo para ella, sino para todos los liderazgos de la plataforma unitaria que están en el paraguas de esta primaria, es una respuesta que espero que estén negociando y que estén conversando en este momento entre todos, porque al final de cuentas es un hecho que, bueno, desde los 13 pueden terminar inhabilitados por cuestiones políticas, una decisión que es bastante arbitraria, Mm. hasta, bueno, puede ser que ganes la primaria y luego a quién te sucede y cómo te sucede, porque, Claro. digamos, pongamos un escenario hipotético, María Corina Machado gana con un margen más o menos amplio la primaria. Si el segundo le saca más de 20 puntos de diferencia, ¿por qué ella debería ceder a favor de él si no es la misma propuesta o de otra persona? Entonces creo que uno de los centros de la política en los próximos meses va a ser cómo definir una línea de sucesión en caso de que la inhabilitación se concrete, de que no se pueda cambiarse la situación en la mesa de negociación, como pareciera hasta ahora que no va a suceder. Y bueno, cómo dar respuestas con relación a quién Claro. finalmente va a participar. Suponiendo que no vengan otras, que podrían Es venir correcto. otras inhabilitaciones, como Sí, bien sí. has dicho. Pablo, el Ejecutivo, el gobierno, Ujú. tiene la mirada puesta en la elección presidencial, digamos que en 2024, pero la mirada puesta ya. Ahora, juega también en la primaria. Y en paralelo, debería haber un esfuerzo de parte del Ejecutivo de mejorar las condiciones económicas del país, todo, porque como decía Luis, es un tema transversal a los Claro, la venezolanos. economía sigue siendo un factor fundamental, Román. El gobierno es una rueda en desgaste. Si no hay un mejora en la economía, yo creo que lo que va a ocurrir es que el gobierno va a rematar la popularidad que tiene. Yo creo que es fundamental entender que la economía sigue girando en torno a el discurso político, tanto de oficialistas como opositores. O sea, eso es una realidad. Yo creo que el principal adversario del gobierno no es tanto una candidatura opositora, es la economía y la calidad de vida de la gente que ha estado pasando mengu durante los últimos años en Venezuela. O sea, yo creo que es un sol que no se puede tapar ni con una candidatura. Claro, pero los recursos tampoco se pueden, o sea, el origen de los recursos tampoco. Decía Bielma Mora en estos días, creo que fue este mismo fin de semana, que Nicolás Maduro, el presidente, estaba triste porque no podía elevar el sueldo de los empleados públicos. Ahí hay algo muy elocuente, una imagen que fue bastante elocuente, que fue la del 1 de mayo, Día del Trabajador. Este año se hizo muy viral un video Totalmente. de, bueno, Maduro anunciando un aumento muy irrito, por decirlo de alguna forma, y la propia gente alrededor de la tarima pitando y diciendo que no estaban de acuerdo con ello. Yo creo que para el chavismo la situación se fue de las manos con relación al tema económico. No sé si el manejo no, de verdad no pueden, porque están en una situación Ujú. lo suficientemente precaria, luego de, bueno, también años de corrupción y demás. Sí. Pero la verdad es que no están dando respuestas a ese tema y hay una desconexión absoluta entre el tema económico y una Totalmente. posible respuesta por parte del chavismo. No hay absolutamente ningún tipo de credibilidad por parte de Nicolás Maduro ni de los voceros del chavismo de poder resolver los temas económicos de Venezuela. Y eso la gente lo sabe. Entonces, yo coincido con Pablo en que obviamente es una de las causas. Que la No sé si oposición de debería primera. de aprovechar también. Sí, claro, por O sea, desde el supuesto. punto de vista narrativo. Pero una herida es una herida que tiene el chavismo, que no sé si es una herida de muerte a nivel político, pero ciertamente yo creo que cualquier persona que tú le preguntes en la calle si cree que Maduro va a poder resolverle su problema económico, te va a decir que no. Y bueno, las causas evidentemente de su mantenimiento en el poder radican en otras razones, no en lo económico. Pablo, hay que decirle, para terminar, ¿qué decirle a la gente? Que seleccione bien su candidato, que crea que hay que votar, que confíe en el voto, en la ruta electoral, que entienda que la política, los políticos son seres humanos también, tienen familia, o sea, hay que humanizar, hay que rehumanizar más la política. Creo que también la gente espera de los políticos cercanía, pedagogía, un político con honestidad, con una ruta estratégica, con responsabilidad en las palabras. La ha habido. Eh, Esas características las ves últimamente no, reunidas en alguno de ellos, ¿no? no, Román, porque los políticos opositores están cometiendo un gran error, es que se están enfrentando públicamente. Y eso le hace mucho daño a la percepción positiva que requiere la población por parte de los políticos opositores. Yo creo que el chavismo ha tenido sistemáticamente una campaña de desprestigio, una campaña de división del voto. Yo creo que la oposición no puede
caer en eso, y la oposición tiene que de alguna manera entender que la única forma de salir de o construir un cambio político es a través de la unidad y a través de alguna manera de la suma de todas las fuerzas posibles, y eso eso puede ocurrir en una campaña primaria y presidencial. Claro. Luis, para terminar, y como internacionalista te pregunto, ¿el peso de la comunidad internacional en la primaria? Bueno, es fuerte. La semana pasada pudimos ver un pronunciamiento bipartidista, que es algo bastante importante en una sociedad que está tan polarizada como la estadounidense, Sí. y en la cual hay muy pocos temas que unan a los políticos. Y fue un pronunciamiento de demócratas y republicanos pidiendo protección a la primaria y a los candidatos opositores. Yo creo que la comunidad internacional sigue jugando un rol de peso, no determinante, porque al final la decisión del chavismo va a depender también de cómo se sienta a nivel de presión interna, cómo se sienta a nivel de desmovilización de sus propias bases con relación a una oposición movilizada. Pero el rol que tenga la comunidad internacional como veedor, como garante, como, digamos, observador de que realmente las cosas puedan darse de una manera medianamente justa en ese proceso electoral es importante. Y ese gesto, por ejemplo, de estos senadores demócratas y republicanos pidiendo protección a los candidatos es un gesto importante, porque significa que Venezuela sigue siendo un tema que, más allá de todas las disputas que hay en Estados Unidos en este momento, en una sociedad completamente rota, pues bueno, te dicen, afortunadamente nuestro país no se ha polarizado en ese sentido y no ha pasado a ser una lucha de banderas entre demócratas y republicanos. Bueno, ojalá eso sirva para que espacios como la mesa de negociación permitan que haya una respuesta, o para que por lo menos el chavismo también logre sentir, en caso de no hacer caso, pues las consecuencias de ello a nivel de no una mejora de su situación internacional. Pablo, ¿algo que agregar, que quieras comentar? De tanto, lo que te puedo decir, Román, es que la gente, insisto, quiere un político que haga campaña con estrategia. La gente quiere honestidad, espontaneidad, posibilidades reales de cambio. Y yo creo que el político tiene que hacer un esfuerzo en hablarle al voto joven, a estimular que la gente participe. Y eso no se logra solamente en las redes sociales. Hay que regresar al tú a tú, al puerta a puerta, al cara a cara. Hay que potabilizar más el discurso político, llevarlo a los barrios, entender que en Venezuela es el país con más incertidumbre del mundo prácticamente, de la región desde el punto de vista político. Entonces yo creo que hay que entender dónde estamos parados para saber a dónde vamos desde el punto de vista electoral, y entender que, una elección la ganan los votos, no la ganan las redes sociales. Al final la ganan los votos, la gana un partido fuerte, la gana una maquinaria sólida, la gana aquel político que tenga una estrategia no solamente el día de la elección, sino después, además, hablando de las primarias, hablando de las presidenciales, y el político que entienda, Román, que el venezolano el día de hoy no quiere un vengador. El venezolano lo que quiere es un político que una al país, que genere un sentimiento mutuo, que haga una política emocional, cercana, con la gente, humana, mirando a la gente a los ojos y diciéndole, mira, me equivoqué, creo que ahora es momento de tomar las cosas en serio, de hacer política de verdad, de estar con la familia venezolana y de entender el estómago de la gente del venezolano al final. Quien logre interpretar lo que está pasando en el corazón, en el estómago y en la mente de la gente va a ganar una elección. No es aquel que tuitee, no es aquel que haga mejor contenido en las redes sociales. Al final es interpretar lo que quiere la gente al día de hoy, que es cambio, pero cambio honesto y con estrategia. Pablo, gracias. Luis, gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto. Muchas gracias, Rubén. Pablo Quintero es politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Luis Peche es consultor político, internacionalista también. Me permito compartir a las 7:32 unos